Muy bien. Entonces vamos compartiendo ahí ya nuestra presentación. Y qué decir, ¿no? Todo el tiempo estamos con estas preguntas, ¿no? ¿Será correcto? ¿Será incorrecto? ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es legal? ¿Es ilegal? Son preguntas que constantemente nos estamos haciendo todos. Hace muchísimos años, muchísimos no, pero muchos ya, este hombre que es un predicador, pero también un investigador, escribió este libro. Dice ahí, chiquito, no leen, por si no leen yo les leo. Un estudio reciente revela que la mayoría de los jóvenes de nuestras iglesias ya no son capaces de determinar lo que es bueno o lo que es malo. Tremendo, ¿no? Y el hombre escribió un libro para ayudar a los líderes de las iglesias a orientar a sus jóvenes. Probablemente porque los líderes tampoco sabrían mucho cómo elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Otras veces trasladamos esta pregunta, nos sacamos un poco la disyuntiva y decimos, bueno, ¿será legal? ¿Será ilegal? ¿No? Y recurrimos a la justicia, está muy bien, ¿sí? Está muy bien, si no acá la doctora, la abogada me va a retar, está muy bien, ¿no? No estamos diciendo que eso no sea una buena alternativa y un paso obligado en toda sociedad civilizada como la que vivimos nosotros, pero ¿acaso eso es suficiente? Puede ser necesario, pero ¿acaso es suficiente? Sabemos que todo sistema de justicia tiene sus limitantes, ¿eh? Y la justicia no siempre es ciega, ¿no? Y a veces favorece a alguno y perjudica a otro, y el martillo no siempre golpea igual a todos como deberían. Entonces decimos, bueno, pero los jueces también tienen un conjunto de leyes que son diseñadas, son escritas por muchas personas que representan a los pueblos en las cámaras, ¿no? En las cámaras de diputados, de senadores, como se llaman acá en la Argentina, y para eso tenemos volvemos atrás, tenemos nuestra Constitución, ¿no? Pero claro, ¿quiénes escriben nuestras leyes? ¿Sí? ¿Qué mano dirige o digita lo que se ha de poner? Y ya ven que por más de que estén hechas con la mejor intención y con el mayor esmero y empeño, no vamos ahora a hablar de eso, pero simplemente nuestra Constitución en 150 años ya tuvo 10 reformas, ¿sí? Porque quedó corta, porque se desactualizó, porque no abarcó todo, porque fue muy dura, muy blanda, etcétera, etcétera, etcétera. Y como si esto fuera poco, otras veces en esos recintos se decreta como legal cosas que en otras épocas eran ilegales. Entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuándo o quién nos va a ayudar para decir qué es bueno, qué es malo, qué es legal o qué es ilegal? Y esto no es solo en nuestro país, este es un mapamundi donde dicen qué pasa, por ejemplo, con el consumo de marihuana a lo largo del mundo. Hay países donde es ilegal, en otros no tiene una pena, pero se tolera, en otros se usa solo para fines medicinales, en otro lado se puede usar hasta para usos recreativos. ¿Y cuál de estos países tiene la verdad o tiene la razón? ¿Qué sería lo correcto? ¿A qué país me tendría que mudar yo para estar en el lugar adecuado, por ejemplo, en el consumo de marihuana? Se complica, ¿no? Como si esto fuera poco, tenemos que la Biblia da una sentencia sobre todas estas cuestiones. Cuando ustedes vean en la Biblia una frase que comienza con la palabra hay, pero sin H, eso es una sentencia de Dios, una especie de juicio de Dios, y después hay que leer lo que viene, ¿no? Y acá lo dice así, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y el siguiente versículo nos dice, ¿dónde está la raíz de que sucedan esas cosas? Y es otro hay, ¿no? Hay de los sabios en sus propios ojos. Hay de los que son prudentes delante de sí mismos.
Entonces, si yo me miro al espejo y, viste, me digo, ¿cómo me quiero? Qué lindo que soy. ¿Quién me va a contradecir, no? Pero hay un hay ahí, porque no es un parámetro, no es una referencia. Indudablemente necesitamos una referencia, una orientación, una brújula que tenga un norte, que no se pierda, que no cambie si cambian los días, cambian las épocas, cambian las coyunturas. Necesitamos una dirección superior y mejor. Y eso es lo que es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y se acuerdan, versículos que ya leímos. Habló el Señor a Moisés diciendo, estatuto perpetuo es. ¿Dónde? Cuando estén en la tierra de Israel. No, en donde quiera que habites. Acá hay una cláusula que tiene que ver con tu lugar o tu contexto, ¿sí? Entonces, las leyes de Dios son vigentes, sirven, funcionan, ¿dónde? En todo lado, ¿sí? En todos lados o en todo lugar. El Señor Jesús lo dijo de otra manera, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Acá hay una cláusula, un factor, no sé si es esto modificador directo, indirecto, no sé cómo aprobé tercer año de secundaria. Todavía no lo sé pero es una deuda pendiente. Es probable que sea así. Porque ¿qué picó lo que es el modificador directo? No sé. Nunca supe. Bueno, algo de eso hay, pero ya todos entendemos, ¿no? Que hay una referencia que tiene que ver con el tiempo. Entonces, ni los lugares cambian las verdades de Dios, ni el tiempo las cambia, ¿sí? Ni las épocas, por decirlo de alguna manera. Y observen que esto es así porque Dios es así. Fíjense, la siguiente diapositiva, por favor, dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ¿y qué pasó? La luz fue el día y la tiniebla fue noche. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. ¿Y qué pasó? O así. Y esto sucedió hace miles de años. O para el gusto de algunos hace millones de años, no importa. Pero sigue siendo igual. Porque la palabra de Dios, los decretos de Dios, lo que Dios dice, no solo que se hace, sino que no cambia. No cambia. ¿Sí? Entonces, no cambia porque Dios no cambia. ¿Sí? Entonces, cuando una persona te cambia el discurso, te cambia la bocha, primero era A y después B, es porque esa persona es un cambiante, una cambiante. Por X motivo, ¿no? Entonces, Dios no cambia, no muta, no varía, no se contradice, no envejece y no se reforma. Dios no puede hacer nada de eso porque dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces. ¿Cómo es el Padre? ¿Cómo es? Alguien que no tiene, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ni por un poquito el Señor cambia. Entonces, como Él no cambia, lo que Él dice tampoco puede cambiar. Y esa es la base, como vimos la semana pasada, por la cual las palabras de Dios, los decretos de Dios, se tienen que cumplir. Y si Dios le dice a su pueblo que va a ser de determinada manera, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer así. ¿Sí? Debemos confiar en quien lo dice. Entonces, así como los domingos anteriores aprendimos algún concepto sobre los estatutos, los decretos, ¿se acuerdan? Hoy tenemos que afianzar este concepto. Inmutabilidad, que sería que no cambia, ¿no es cierto? Miren, en el hebreo estas tres palabras se escriben con una misma palabra.
Para nosotros son tres palabras distintas, pero ya ven que en el fondo hay un concepto común a las tres, ¿sí? La inmutabilidad como sinónimo de verdad y como sinónimo de fidelidad, ¿sí? Entonces, lo usamos a veces, ¿no? ¿Qué te pone el escribano cuando vos le llevas una fotocopia y le llevas el original? ¿Qué le anota? Es copia fiel, es decir, que la copia y el original, ¿cómo son? Iguales. ¿Hay cambio? No hay cambio, no hay mutación. Como no hay mutación, la copia es inmutable con el original, es una copia fiel o fidedigna. Y como es fiel o fidedigna, esa copia es verdadera. ¿Se dan cuenta? Que en el español, en castellano, también las palabras tienen un sentido. Estas tres palabras describen a Dios, y no solo describen a Dios, sino que describen lo que Él dice y lo que Él hace, porque Él no puede ser alguien distinto de lo que dice o de lo que hace. Ese tipo de cosa de tener doble cara, doble faz, es de los seres humanos, pero no es de Dios. ¿Está? Fíjense, la Biblia lo dice, hablando de Jesús, fíjense, que está sentado en el trono, dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas, y me dijo, escribe, ¿por qué? ¿Qué cosa? Estas palabras son fieles y verdaderas. El número 23, Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? ¿Quién miente? El que no dice la verdad, pero Dios no es hombre para hacer eso. Ni es un hijo de hombre para que se arrepienta. Alguien que se arrepiente, ¿qué hace? Cambia, ¿no es cierto? Él dijo y no hará. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Él dijo y no hará. Sí, hará. Si él dijo, lo va a hacer. Él habló, ¿no lo ejecutará? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Sí, lo va a hacer. Si él dijo, ¿no lo va a hacer? No, sí lo va a hacer. Entonces, este es el Dios al cual seguimos, obedecemos y del cual aprendemos. Esta frase, estaba buscando quién la dijo, aparentemente fue Aristóteles, pero fue tomada y popularizada por un líder político argentino. No interesa, porque ahora aparece en todos lados. En Facebook, en todos lados, aparece. La única verdad es la realidad, o la realidad es la única verdad. Claro, si yo lo toco, esto es real, y si es real, es verdadero. Pero la pregunta es la siguiente, si mi realidad cambia, entonces la verdad también cambia. Bueno, por ahí para alguna persona sí, pero esto no se aplicaría a Dios, porque ya hemos dicho que Dios no cambia, y como no cambia, lo que Él dice es verdadero y es fiel, es fidedigno. ¿Sí? Pongamos dos ejemplos de la vida cotidiana. ¿Alguna vez sentiste hormigas en tu pie? ¿Sí? Por sentarte mal. ¿Eran reales esas hormigas en ese momento? Sí, eran reales, por eso hasta miraste a ver si no te había subido algo al pie. Para vos eran reales, porque en base a tu experiencia de ese momento, las hormigas eran reales. ¿Pero eran verdaderas? No. Bueno, excepto que te hayas parado arriba de un hormiguero. Pero si fue porque te sentaste arriba de tu pierna y tu nervio ciático sufrió una compresión, lo que vos sentiste fueron hormigas. Y vos podrías haber firmado ahí que esas hormigas estaban ahí. Yo sentí las hormigas eran reales, pero era tu realidad. Pero las hormigas no eran verdaderas. ¿Se entiende? Otro ejemplo, fobia social. Una persona con fobia social siente que todo el mundo la mira, que la observa, que la critica, que la pueden atacar, que la pueden perjudicar. ¿Es real eso para una persona con fobia social? Sí, es real. Es tan real que no sale de la casa.
Es tan real que entra a un lugar así, ve mucha gente, empieza a experimentar esa realidad propia y se va. ¿Sí? Crisis de pánico, ataque de pánico. ¿Alguna vez alguno tuvo un ataque de pánico acá? ¿Sí? No pasa nada. ¿Cómo te sentís en el ataque de pánico? Te sentís que te vas a morir. Por eso se llama ataque de pánico. Vos te sentís que te vas a morir. ¿Sí? Sentís que tenés un infarto, sentís que no vas a poder respirar más, sentís que te vas a morir. ¿Es real? Y para vos sí es real. ¿Es verdad? No. Porque tu corazón está sano, no hay ningún peligro alrededor, pero vos te sentís así. Entonces, guarda con este concepto de la realidad y de la verdad, porque es lo que se enseña en todos lados, afuera. ¿Para qué? Si yo te dibujo tu realidad como yo quiero, ¿vos qué vas a decir? Eso es verdadero. Guarda. ¿Sí? ¿Por qué compramos cosas? Porque la publicidad cambia tu realidad y en ese momento tu realidad es que vos necesitas eso. Entonces vas y lo compras. Y después de que lo compras te decís, ¿para qué necesito? Esto yo no lo necesito. Cambió tu realidad. Pero nunca fue verdad que vos lo necesitabas. Pero en ese momento tu percepción hizo que vos creyeras realmente que lo necesitabas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos todo esto que estamos diciendo? Porque tenemos que estar atentos a nuestros sentidos y a lo que entra por nuestros ojos. Fíjense eso. ¿Sí? ¿Es real ese pozo? Para la chica que va andando, sí. Pero no es verdadero, porque es una pintura en el piso. En algunos países donde no existen los pozos, que no es acá en Argentina, en Europa y eso, que cuando quieren que baje la velocidad la gente no pone lomo de burro, pintan pozos en la ruta. Entonces la gente lo ve y frena, aminora, ¿sí? Porque el automovilista lo ve y es real para el automovilista. Sí, es real, por eso frena, pero no es verdadero. ¿Se entiende la diferencia? Es muy importante porque la realidad cambia. Depende de tus sentidos, depende de las circunstancias. Pero la verdad, por lo menos la verdad que nosotros vamos a seguir, la verdad de Dios, no cambia, porque Dios no cambia. ¿Sí? Y necesitamos, por lo menos yo, y les invito a que ustedes consideren también, necesitamos creer y seguir al que es fiel y verdadero, para tener una brújula donde el norte siempre esté en el mismo lugar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, algo que es real, para mí o para muchos, ¿no? Porque ese bache ahí puede ser real para muchos, puede o no ser verdadero. ¿Sí? Puede o no ser verdadero. Jesús fue claro en esto, dijo, orando por ti y por mí. Orando por ti y por mí, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se acuerdan qué significaba santificar o ser santo? Distinguido, ¿sí? Se nota a la legua quién picó sos vos y de dónde venís y a dónde vas. Entonces, distinguidos para Dios, la única forma de hacerlo es a través de las verdades de Dios, de su palabra, porque es el único método, la única fuente donde vamos a hallar verdad, la verdad, independientemente de que pueda parecer muy real o no para otros. Entonces, hoy vamos a comenzar con el primero de los temas, aprendiendo sobre estas verdades de Dios, ¿sí? Y es el tema del matrimonio bíblico, ¿sí? Claro, todos queremos, soñamos, anhelamos con ese matrimonio para siempre, ¿no? El amor verdadero dura para siempre, la familia feliz, empezar bien, terminar bien. Pero es imposible que todo esto que uno anhela se concrete si no definimos, por ejemplo, alguno de estos conceptos, ¿sí? ¿Cuál es la verdad acerca del amor, la intimidad, la crianza de los hijos, el matrimonio y la iglesia,
el matrimonio cristiano y la sociedad? ¿Qué es la felicidad? ¿Cuáles son los roles? ¿Te das cuenta que si cualquiera de nosotros construye su concepto de alguna de estas cosas, van a ser muy reales para nosotros, pero no necesariamente van a ser verdaderos? Entonces, no tiene tanto que ver con que si es real o palpable para ti o para mí. Tiene que ver con que sea la verdad, valga la redundancia, ¿no? La verdad verdadera que proviene de la única fuente que es Dios, que es Dios. Entonces, hice una búsqueda, ¿no? Fíjate, Diccionario de la Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española, Diccionario de la Real Academia especializado en términos jurídicos, Diccionario etimológico, Diccionario jurídico enciclopédico, Ley simple, cantidad de información sobre el matrimonio, ¿sí? Sobre el matrimonio. Y algunas cosas iremos comentando, porque es el vocabulario, el glosario de todos los días. Pero necesitamos ir a otro lugar. Otra fuente bibliográfica tiene que ser la nuestra. Y la Biblia está llena de ese tipo de exhortaciones, amonestaciones. ¿Cuántas veces leímos esto? Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, sigue diciendo, y después ¿cómo termina? En esto pensad. ¿Cómo voy a pensar en lo verdadero? Tengo que ir a la fuente, ¿sí? Pablo dice después, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cómo voy a hablar la verdad? Bueno, la verdad es lo que es real para mí. No. Hablar la verdad es hablar en base a la palabra de Dios, independientemente de que te resulte muy real, poco real, medio raro, no importa. Esa tiene que ser nuestra fuente. Entonces, en los próximos 2 semanas o 3 semanas, vamos a hacer 3 cosas, si Dios quiere. Hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, brevemente, quedan unos minutos nomás, vamos a ver qué es el matrimonio diseñado por Dios, ¿sí? ¿Qué es el matrimonio diseñado por Dios? Es decir, cuáles son los elementos fundamentales que lo constituyen, ¿sí? Vos querés tener una molécula de agua, necesitas 2 átomos de hidrógeno, ¿así era? ¿Para qué me meto en cosas que no sé? 2 de oxígeno, 1 de hidrógeno, ¿no? Sal y pimienta a gusto, no. Si no tenés 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, no tenés una molécula de agua. Otra cosa que nunca entendí, pero bueno, así dice. El domingo que viene vamos a ver brevemente cómo llegar a ser un matrimonio, lo que hemos propuesto en las introducciones, distinguido y competente, ¿sí? ¿De dónde sacamos estas palabras raras? Es lo que explicamos en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar las mitzvot, es decir, las instrucciones, la normativa, lo que debe ser en el diseño de Dios y las competencias que Dios nos pide que ejercitemos, que hagamos, pero que vienen acompañados de ¿qué? De las habilidades y de la competencia y, a ver, otra palabra. Las instrucciones, ¿qué más? ¿Y qué más? Algo que no depende ni de ti ni de mí. De la promesa de Dios de que eso va a ser así. Imagínate que el Rey soberano de los cielos y la tierra, que maneja un estándar allá perfecto, nos tire su constitución y diga, bueno, háganlo, muchachos. ¿Quién lo va a hacer? Ninguno. Junto con la normativa, con ese diseño de acciones, con esas estatutos, ¿se acuerdan? Los estatutos y decretos, viene incluida el poder y la capacidad para hacerlo, porque es promesa de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en vez de leer los 10 mandamientos, podemos leer las 10
promesas de Dios. ¿Sí? Porque ahí lo que dice es, las palabras de Dios fueron estas. Y la palabra de Dios es algo que se cumple. La palabra de Dios se cumple ¿cuándo? Siempre. Entonces, estamos alineados con esa forma de ver. Y el 1 de octubre, no puse ahí, me olvidé, el 1 de octubre vamos a tener lo que va a ser, por lo menos a mi entender, con todo respeto, sin querer pensar y ofender a nadie, por favor. Va a ser la primera ocasión en la que después de haber estudiado estos temas y de verlo desde esta óptica, ¿sí? Vamos a tener una pareja de la congregación que va a tomar sus votos, así como lo vamos a ir planteando. ¿Sí? No estoy diciendo nada de los que nos casamos antes, no es el tema. ¿Sí? Nosotros, el objetivo es ver, estudiar esto, entender esto, y que después Dios nos hable a cada uno conforme a lo que nos tenga que decir. ¿Sí? Y ahora va a quedar más claro por qué lo digo. Pero esperamos que bajada esta información, el casamiento de César y Cindy pueda tener este condimento. ¿Sí? Y yo estoy seguro que va a ser el primero de muchas celebraciones, de muchos acontecimientos similares a lo que esperamos disfrutar y vivir ese día. ¿Está? Queda planteado ahí. Rápidamente, ¿qué es el matrimonio diseñado por Dios? Una antes, por favor. Ahí está, gracias. Elementos fundamentales. ¿Viste cómo es esto? Lo de los colores. Los colores primarios son, ya otra vez me metí en otro valor. ¿Cómo era? Amarillo, violeta, no. Salita verde del preescolar me la llevé a marzo 3 veces. Amarillo, azul y rojo, ¿sí? Bueno, no sé cómo es la cuestión óptica, pero si vos mezclás esos colores primarios, si se pudieran superponer y ver todos a la vez, vos verías blanco. ¿Está? Ahí está el famoso disco de Newton. Busquen después en Google, muy lindo me parece. Bueno. Entonces, viste, falta uno de los colores primarios y no te sale el blanco. Entonces vamos a tomar esa metáfora, vamos a decir que un matrimonio diseñado por Dios tiene 3 elementos que lo constituyen. Si falta uno, no vas a tener el matrimonio diseñado por Dios. Vas a tener otra cosa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos ya? ¿Sí? Bacalá, no te duermas, está cabeceando. Bueno. ¿Está? Bueno, entonces vamos a ir a la base bíblica más explícita, más contundente, en la cual se detalla los elementos fundamentales de un matrimonio. Para nuestra alegría, esta base bíblica está dicha en el Antiguo Testamento, en palabras de Jesús y en palabras del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, ya si no queremos entender es porque no queremos, porque se repite varias veces. Leemos, mientras leen, por favor, observen cuáles serían, a vuestro criterio, los elementos fundamentales que componen un matrimonio diseñado por Dios. ¿Sí? Presten atención porque después vienen las preguntas para ustedes. Dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a palabras de Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto, por esto,
El hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Pablo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? ¿Está? ¿Prestaron atención? ¿Sí? Ya podemos contestar entonces a la pregunta, ¿cuáles son los elementos fundamentales que constituyen el matrimonio diseñado por Dios? ¿Sí? Bueno, acá hice un collage, no sé para qué lo hago, que me parece que nunca se entiende nada, pero yo me divierto haciéndolo. Espero que les sirva. Recortes de lo que leímos, ¿sí? Destacando las palabras. Arriba a la izquierda, empezamos ahí. ¿Quién aparece primero? Adán, el hombre, varón, ¿sí? Serían como sinónimos, ¿sí? Adán, aunque acá está con mayúscula, no es Adán, como decir, podría haberse llamado Carlito. No. Adán significa una criatura distinta a los animales. Generalmente se habla del ser humano, casi siempre del varón, pero tiene otras implicancias, pero no es el tema. Pongámosle varón, el hombre, ¿está? Y después Jesús lo volvió a decir, al principio de la creación, varón, y después vuelve a decir, por esto dejará el hombre, ¿sí? Entonces aparece sistemáticamente como un elemento fundamental el varón, el hombre. Arriba a la derecha. ¿Quién aparece? La mujer, ¿sí? También llamado varona, y Jesús la llama hembra o mujer. ¿Está? ¿Y quién es el tercer elemento constitutivo fundamental del matrimonio? Fíjate, Jehová Dios o el Señor Dios, como sería bueno leer, Jesús dice Dios y después lo va a decir hizo Dios. ¿Está? Entonces, resumiendo, estos son los elementos constitutivos que aparecen. El Adán, el varón, el hombre, la mujer, la hembra, la varona y Dios o el Señor. ¿Está? Bien. Pregunta. ¿Qué no observan entre estos elementos fundamentales? ¿Qué no aparece? La suegra no aparece. ¿Está bien? ¿Por qué no aparece la suegra? Porque la debe, después vamos a hablar, la debe dejar, ¿sí? Por tanto, dejará Eva, el hombre no a aparece su el nombre padre y a de su Eva. madre. Los suegros no entran en la ecuación, ¿sí? De la mujer, sí, es la versión según Marta Irene Rivas. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa o qué otro elemento no aparece en este diseño original fundamental del matrimonio? Otros terceros, ¿no es cierto? ¿Sí? No hay poligamia, ¿sí? ¿Qué más? Los hijos, no aparecen acá los hijos. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, puede ser. Vamos a ver. Bueno, puede ser. Vamos a ver. ¿Qué más? No me convence, por ahí lo puedo explicar mejor, pero tenemos que avanzar. ¿Sí? ¿Qué más?
Las cosas, muy bien, ¿sí? No aparece ninguna cosa. Bueno, ¿qué más? El abogado, ¿sí? ¿Aparece un abogado acá? ¿Qué más? Muy bien, la separación no está en el diseño original. Muy bien, ¿qué más? Vamos, que tengo que ir a comer. A ver, profundizarlo, redondear la idea. Bueno, que no hay familia, es solo el hombre y la mujer. Bueno, muy bien. Casamiento, ¿qué sería casamiento? Bueno, está la unión ahí. Lo que pasa que, así como lo que dijo Esteban o lo que decís vos, ya tiene que ver con las acciones, ¿sí? El comportamiento. Eso es para el domingo que viene. Estamos hablando de elementos constitutivos. ¿Qué más? Faltan cosas. Bueno, vamos a hablar de eso el domingo que viene, ¿sí? ¿Qué es eso de una sola carne? Bueno, ¿qué más falta? ¿Qué más falta? La firma, los papeles, ¿sí? No hay un marco, no está el abogado, no está la firma, ¿sí? No hay un marco legal. ¿Legal qué? Humano, ¿sí? Porque está la instrucción de Dios, ¿sí? Lo leímos recién. Tenés que dejar a tu padre, a tu madre, tiene que ser, o sea, hay un marco legal, de eso es lo que se trata, de eso estamos estudiando, ¿sí? Pero no hay un marco legal humano para diseñar el matrimonio que Dios diseñó. ¿Está? Estamos diciendo lo que hay, ¿no? Eso quiere decir que... No. Estamos acá, ¿sí? Entonces, no hay terceras personas, no hay padres, no hay cosas, no hay una legislación humana, hay una legislación divina, de eso es lo que estamos estudiando, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué no hay? La ley de Dios está ahí, es muy básica lo que se dice ahí, vamos a profundizar, pero está. ¿Qué más? Allá. Algo que a Sonia le gusta mucho. ¿Quién no hay, Sonia, en este versículo? No hay fiesta. Es decir, no hay qué. Se le pinchó, Sonia, se le pinchó de todo. ¿Qué no hay? Más que la fiesta. ¿Qué no hay? ¿Un qué? Un acto, una celebración. Escuchen, un rito. No hay un protocolo, no hay un formato. ¿Cómo Picó se tiene que casar lo que se case? ¿Qué tiene que entrar? ¿Tiene que venir de blanco? Hay un requisito, pero no hay una forma de cómo llevarlo hasta ese momento. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que estar de novio? ¿Qué ropa tiene que poner? ¿Tiene que entrar con el papá? ¿Tiene que haber música? ¿Tiene que ser la iglesia? ¿Si tiene que casar acá? ¿Se puede casar en la casa de los bacalá? ¿Cómo es? No hay. ¿Sí? ¿Lo tiene que casar Antonio? ¿Puede tocar la guitarra Samuel en el casamiento? ¿Se dan cuenta? No son elementos y es llamativo que a lo largo de la Biblia no hay instrucciones sobre eso. ¿Sí? Bueno, la intención de hoy es romper la cabeza de todo el mundo y que se queden con la gana de seguir aprendiendo esto. ¿Sí? No vamos a sacar ninguna conclusión final, sino solamente algunas conclusiones parciales y subrayar algo, ¿sí? Porque que esté el hombre y que esté la mujer, eso es la parte, vamos a decir, más sencilla del asunto, aunque hoy día no tanto, pero digamos que es lo más sencillo. Lo que yo quiero hacer es énfasis en la presencia de Dios, la presencia de Dios y el accionar de Dios en ese matrimonio. ¿Sí? Decía, hay muchas uniones de un hombre y una mujer, por civil, por iglesia, por no sé dónde, con fiesta, eso hay mucho.
pero en el diseño de Dios tiene que estar Él. Si no está Él, te puede casar San no sé quién, que no va a ser un matrimonio diseñado por Dios. La presencia de Dios en la unión de un matrimonio diseñado por Él queda muy claro. Dios dijo cómo estaba la cosa, Dios hizo al varón, después tomó la costilla, cerró el lugar, formó a la mujer y se la trajo al hombre y después los juntó. Punto. Punto. ¿Sí? Entonces, queridos, conclusiones hasta aquí o preguntas para hacernos. Ya ven que estas preguntas nos pueden movilizar a cualquiera de los que estamos aquí, que cumplimos con todo el protocolo evangélico de un casamiento. ¿Sí? ¿Tiene tu matrimonio esta estructura? Es decir, ¿está Dios accionando, moviendo, gestando, diciendo, tomando, formando, trayendo, uniendo? ¿Sí? ¿Cuán presente están las acciones de Dios en tu pareja? Acá esta pregunta que nos lleva al principio. ¿Notas diferencia entre esta verdad del matrimonio comparado con otras realidades? ¿Cuántos matrimonios reales vos conocés? Muchos. ¿Sí? Acá un matrimonio real. La pregunta es si este es un matrimonio verdadero. Para que sea verdadero, tiene que tener la presencia del Señor creador diciendo, creando, juntando, abriendo, cerrando. Y eso creo que marca cuál debería ser nuestro estándar de aquí en más. Espero que se vayan con más preguntas que respuestas y que el Señor siga preparando nuestros corazones para recibir sus instrucciones, su verdad. ¿Sí? Y no podemos terminar este tiempo sin recordar el llamado, la afirmación del Señor. ¿Sí? Me encanta esta foto, ¿no? Porque es como el Señor que te está buscando y vos estás ¿dónde? Ahí en el fondo, ¿no? Fondo del agua y ahí Él te está sacando. Entonces, el Señor Jesús te dice, venid a mí, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy, no temas. ¿Sí? Habemos de todo acá en esta congregación y los que nos están mirando ahí. No tengo ni forma, ni autoridad, ni intención de hablar a nadie en particular. Simplemente comunicar las verdades lo mejor que podamos y después ver cómo llevo esto para que mi matrimonio sea verdadero y no sea solamente real. Y después que el Señor nos siga hablando a todos los que estamos aquí. Hay cosas en las cuales Dios va a poder transformar, hay otras que, digamos, como decimos vulgarmente, no, las cartas están echadas, pero debemos aprender porque vamos a tener la posibilidad de hablar la verdad. ¿Se acuerdan? Hablar la verdad en amor a otros. Y tantos jóvenes que están aquí que todavía no han pasado por este paso del matrimonio, entonces ya espero que tengas tu gol estándar donde tiene que estar. Que no solo busques a la chica o al muchacho, sino que estés teniendo a Dios como el elemento constitutivo sin el cual vas a tener cualquier cosa que va a parecer un matrimonio real, pero no va a ser un matrimonio verdadero con la verdad de Dios. Los que estamos ya en este baile, veamos qué acciones debemos hacer para que cada uno de nuestros matrimonios honre a Dios siendo un
matrimonio verdadero. Si alguno de los que está aquí necesita mucho más que esto, necesita no solo una orientación, sino que necesita perdón y salvación, ahí está el Señor, invitándote a que abras tu corazón, recibas su salvación, su perdón y recibas la nueva vida que solamente Él te puede dar, que pueda hacer de ti un nuevo Adán, ¿no? Un nuevo Adán y puedas vivir como en el paraíso o mucho mejor. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, sobre todo porque proviene de ti, porque aceptamos que ella es fiel y verdadera, porque tú eres un Dios que no cambia. Y en tu fidelidad y en tu verdad, Señor, hemos sido alcanzados por la obra de Cristo, perdonados, y tenemos esta oportunidad de conocerte y de hablar la verdad en cuanto al matrimonio. Señor, los que estamos comprometidos con una esposa, temblamos ante esta realidad. Oramos por cada una de las parejas aquí presentes, Señor, para que podamos constituirnos, reconstituirnos o reconfirmar matrimonios diseñados por ti, donde tú seas ese monarca absoluto que hace, que decide, que une, que crea, para que tengamos la plenitud matrimonial verdadera. Señor, por los solteros, las solteras de esta congregación, guárdales y guíales, Señor, para encontrar a esa persona que tenga este mismo sentir, esta misma ambición. Por los hermanos y las hermanas que están solas o con parejas que no acompañan, Señor. Rogamos que estas mismas verdades traigan ánimo a sus vidas para poder pensar lo verdadero y hablar la verdad en amor y seguir siendo testigos fieles de tu verdad a pesar de las circunstancias, de la coyuntura que a veces en la vida nos toca vivir. Oramos, Señor, por aquellos que aún no han dado el paso central y principal de abrir su corazón y recibir a Cristo como Salvador. Lo puedan hacer en esta noche, en la intimidad de su corazón, sabiendo que tú estás allí llamando y esperando que en obediencia acudamos al Salvador. Gracias por esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cerramos. Buenas noches. Buena semana para todos.